crecimos, o sea, de un año a otro a través de este programa, como 800%. O sea, sí empezamos a vender Como loco. Sí, como loco. Hubo un día que 3 de marzo, creo, le decimos 3 de Ok. marzo, no se olvida, Ya. porque Me entramos encanta. con Ale Morales, nos metió a un deal un domingo, y Josué, que es el que estaba dándole mucho seguimiento del equipo, le hablo así el domingo a las 11 de la mañana y le digo: "Oye, Jos, ¿qué pasó? O sea, ¿están bien los datos?". Y me dice: "Sí". Y le digo: "¿Pero por qué estamos vendiendo tanto? No había pasado nunca". Guau. O sea, sí tuvimos un despegue así súper, súper marcado ese día. Habíamos entrado a un deal y logramos posicionarnos dentro del home como una de las ofertas súper destacadas de Amazon, y vendimos una cantidad así brutal, o sea. Hola a toda la comunidad disruptiva, ¿cómo están? Yo soy Juan del Cerro. Estamos aquí en la serie de Ponle una sonrisa a tu negocio podcast. Este esfuerzo entre Amazon y Disruptivo para recordar que cuando las empresas se profesionalizan su digitalización, aparecen más sonrisas en los negocios porque venden más, en los clientes porque reciben un mejor servicio, en las personas que hacen todo esto posible y en general en todos alrededor los que se ven impactados y beneficiados por esa digitalización. Oigan, el día de hoy estoy muy entusiasmado, no solo porque voy a tener una increíble conversación con Marco y con Luis acerca de John Leopard, una empresa mexicana que empezó como un proyecto de dos hermanos que hoy ha escalado a ser una marca de moda con un equipo increíble que está teniendo ventas geniales, ya platicaremos de ello. No solo eso, sino porque también Marco me ayudó para que me vistiera yo de gala para esta gran conversación. Y estamos acá el día de hoy para platicar con ustedes. Marco, Luis, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros, Marco. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por invitarnos, por considerarnos. Un placer. Oye, encantado. Ya vamos a conocer un poquito más de John Leopard, de lo que están haciendo y cómo han tenido este crecimiento que la verdad es muy inspirador. Y también estamos por acá con Luis. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan. Un gusto estar aquí y muy contento de participar de ese podcast. Oye, Luis, tú vienes del equipo de Amazon y la verdad nos va a encantar platicar contigo de cómo Amazon es un aliado de las y los emprendedores en México para sus procesos de escalamiento, ¿no? Y que hay que cambiar, mindset, procesos, herramientas. Vamos a platicar contigo sobre eso en un minutito más. Perfecto. Muchísimas gracias. Oigan, pues vamos a empezar. Les cuento un poco. John Leopard es una empresa de moda mexicana específicamente para hombres que comenzó hace casi 15 años, hace poco más de 15 años más bien, con el esfuerzo de dos hermanos, vendiendo ropa primero casual, pero que luego tomó un giro hacia una ropa más de lifestyle, más deportiva, pensando en hombres que quieren lucir sus figuras atléticas. Por eso Marco me regaló esta, no podía faltar yo. Y la verdad han tenido un crecimiento en línea increíble. Pero quiero empezar platicando contigo, Marco, de por qué. ¿Por qué decidiste, tú junto con Memo, tu hermano, por qué decidieron crear esta marca y aventarse híjole, yo lo veo como un reto enorme para un emprendedor mexicano? Decir, ¿sabes qué? Vamos a crear una marca de ropa, vamos a competirle a las grandes industrias, al fast fashion, vamos a estas marcas globales, vamos a hacer nosotros algo desde cero que en México quizá no existe, de mexicanos para mexicanos. Regrésanos a ese momento, hace 15 años, ¿por qué decidieron hacer esto? Fíjate que nosotros siempre nos ha gustado mucho emprender, y también a la par hemos sido desde, o sea, toda la vida, nuestros papás nos inculcaron mucho el tema del deporte. Ok. Entonces, siempre hemos practicado deportes de toda la vida, deporte competitivo, ¿no? Entonces, teníamos mucha disciplina, estás trabajando, estás yendo al gimnasio, estás haciendo, pues, mucho ejercicio, y al final de cuentas eso tiene un resultado, pues, en tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo que buscábamos era ropa que pudiéramos usar nosotros para resaltar ese trabajo que ya, o sea, tienes. Ya me costó. Sí, exacto, ¿no? Tienes Claro. mucho esfuerzo, entonces quieres eso porque al final de cuentas, si te pones cualquier cosa, pues nadie lo ve, o a lo mejor no se nota que te estuviste matando ahí 6 meses
en el gimnasio y la dieta y demás, ¿no? Entonces, eso estábamos buscando, no habían algunas ofertas que nos satisfacieran a nosotros, y nosotros siendo, pues, como el mercado objetivo, pensando en nosotros, tratamos de resolver esa situación. Empezamos muy básico, ¿no? Claro. 2 t-shirts de un solo fit y en 2 colores, y así lo lanzamos, ¿no? Okey. Entonces, o sea, al final de cuentas, somos apasionados del deporte y también nos gusta la ropa, ¿no? Entonces, mezclamos esas 2 cosas. Fíjate que ya desde que empezamos nos das aquí una lección bien padre. A mí me encantan los modelos de emprendimiento que realmente conectan más de una pasión, ¿no? O sea, Sí. creo que yo lo he dicho mucho de mi experiencia con Disruptivo y muchos otros emprendedores que hemos conectado, que hemos entrevistado y con los que hemos platicado, porque hay veces que te dicen, enfócate en algo que te apasione, cuando realmente puede ser complejo decir, bueno, me encanta el deporte y ya, Sí. pero ¿cómo convierto eso en un negocio? Pero si dices, oye, me encanta el deporte, pero además hay esta necesidad de ropa y conecto, y además me encanta emprender, ¿no? O sea, Claro. conecto estos puntos Sí. y ahí es donde se ve como una puerta, ¿no? Ahí es donde se ve un camino posible como emprendedor. Y creo que es algo que me gusta recomendarle a las personas que nos escuchan. O sea, da un paso más para atrás y ve qué partes de tus pasiones, de tus aptitudes y demás puedes conectar, que probablemente sean un potencial camino. Oye, pero antes de seguir, quiero dar un paso atrás, porque este no es tu primer emprendimiento. Tú y Memo ya estaban haciendo otras cosas, incluso ya estaban emprendiendo con temas de ropa. Sí. Ya vendían ropa. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué hacían antes? ¿Y por qué decidieron cambiar? ¿Por qué decidieron John Lepard? Inmediatamente antes de John Leopard teníamos una tienda, un localito de ropa, revendíamos ropa. Ok, Entonces comprábamos y revendíamos. La verdad es que no nos fue tan bien, un poco por los procesos o la operación y demás. Pero sí nos gustó mucho el negocio de la ropa, o sea, como que le Ok. vimos esa nobleza. Después de ahí era un local físico y la verdad es que en ese momento estábamos estudiando y demás. Se nos complicó ahí el tema, pues, como de operación y algunos temas se volvió un poquito complicado seguirlo operando, entonces decidimos parar y nos gustó el tema de la ropa, pero también dijimos: "¿Sabes qué? Vamos a darle un poquito más de control y de enfoque a lo que queremos vender", ¿no? O sea, porque antes de eso, pues, comprábamos y revendíamos ropa, pues, relativamente casual y no necesariamente que Un nos poco, encantara. claro. Entonces dijimos: "Bueno, vamos a hacer algo que sí de veras nos encantara a nosotros", y también lo hicimos pensando más en e-commerce, ¿no? O sea, como aprovechar también la nobleza del e-commerce. Que ahí dijiste 2 puntos claves que al rato que empecemos a platicar con Luis, o sea, me encantaría conectar, ¿no? O sea, justo, uno, pues esta decisión de pasar de un local al e-commerce, es una decisión importante. Hay veces que es sumar, ¿no? O sea, además de tener un punto de venta, vender en línea, ustedes decidieron más bien dejar el punto de venta por las complejidades que eso tenía y aventurarse a hacerlo full online. Ahorita nos cuentas cómo te fue los Sí. primeros años. Pero el otro punto que también me parece interesante es que justo era retador por los procesos, pero me parece que ya luego escalar justo es un tema de muchos procesos y muchos sistemas, Sí. lo que creo que también va a ser un reto que estoy poniendo ahí las piezas en la mesa, Luis, para que ahorita que lleguemos. Pero hablemos de estos primeros años vendiendo en línea. Sí. Cuando ustedes empezaron, no van vendiendo en Amazon, empezaron con John Lepard, vendiendo en diferentes plataformas, probablemente incluso sus propios, ¿no?, esfuerzos de venta en línea. ¿Cómo fueron esos primeros años, pues prácticamente de 2011 a 2018 que empezaron Sí. ya luego vendiendo en Amazon? O sea, estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Entonces, la verdad es que el e-commerce En la estaba ropa en particular. en pañales, o sea, no había o sea, las plataformas donde vendías, pues, era, como el mercado informal, o sea, el mercado negro, digamos, de hace muchísimo, pero antes era e-commerce, o sea, al principio era e-commerce el mercado negro, ¿no? Donde encontrabas cosas que no sé, o sea, que no vendían en México formalmente y demás, ¿no? Entonces, la verdad fue bien complicado esa época, por esa razón, ¿no? La gente no tenía confianza, la gente decía: "Me van a estafar, no le voy a depositar a un extraño o sea, ¿sabes? No conozco, no sé dónde está, no sé su ubicación". Entonces, fue bastante complicado.
empezamos a avanzar un poquito conforme, pues, o sea, por ejemplo, cuando llega Amazon a México, nosotros no necesariamente hemos entrado a Amazon, pero eso ayudó a que la gente en su cabeza empezara a tener un poco más de confianza en el e-commerce y entonces ya no era el mercado negro, o sea, ya venía respaldado de un gigante, ¿no?, internacional. Entonces eso aceleró el comercio electrónico en México, ¿no? Entramos nosotros a Amazon en 2020 Ajá. y ahí es donde empezamos también a crecer. Empezamos a vender nosotros en Amazon y luego tuvimos acceso a una herramienta. Ahorita nos cuentes de eso porque creo que es una experiencia valiosísima y quiero que nos cuentes mucho detalle. Pero justo en esta parte de empezar mencionaste un par de cosas que quiero ir contigo, Luis, porque empiezan a vender ellos en línea, no hay esta confianza todavía del e-commerce que, que me gustaría conocer un poco tu opinión, porque yo creo que sigue habiendo para mucha gente algo de desconfianza, ¿no? Pero a raíz de la llegada de Amazon empieza a transformarse eso y empiezan a abrirse las puertas para muchos más emprendedores. ¿Cómo ha sido esta evolución en el acceso, la confianza, como del lado sí del consumidor, pero también del lado del emprendedor? Porque para el emprendedor también implica una confianza vender a través de una plataforma, ¿no? ¿Cómo han sido esos primeros o cómo fueron en ese momento los primeros pasos de las ventas en línea en México? Desde el punto de vista de Amazon y de su apoyo a los emprendedores. Sí, y yo creo que es algo muy interesante que estaba comentando Marco, que es cuando tú vas a empezar, algo bastante complejo es cómo solucionas la parte de la operación, ¿no? Ajá. Y cómo haces ese seguimiento que es cómo voy a entregar al cliente, si el cliente me devuelve el producto, cómo lo voy Ajá. a hacer. Luego, cómo tengo acceso a las herramientas de publicidad, de dar a conocer mi producto, de conozcan. Entonces, a tu punto es, en lugar de ver la parte de la venta en línea como siendo tal vez el segundo paso, cuando estás empezando, la parte de venta en línea realmente es muy amigable porque te permite ir escalando ese negocio de una manera más sostenible. Porque imagina que vas a lanzar una marca nueva y necesitas abrir un negocio comercial o un punto comercial y luego necesitas el inventario, contratar a las personas, tener toda una operación por detrás para mantener eso. Lo que estás invirtiendo en la pura instalación física para tener ese negocio es una inversión muy Claro. importante que podrías estar invirtiendo en cómo desarrollar más esa marca y posicionarla. Entonces creo que la parte de la venta en línea y empresas como Amazon lo que permite es tener acceso a esas herramientas, tanto la parte operativa como la parte de publicidad y para escalar el negocio de una manera mucho más amigable y de una manera también mucho más adaptada a la necesidad de las diferentes etapas. Si quieres hacer una campaña advertising, millones de dólares, él es real, tenemos una solución y te podemos poner Prime Video, Twitch, en el mismo Amazon. Si eres una empresa chiquita y todavía estás creciendo, lo que necesitas es algo mucho más acotado a un público objetivo, también tenemos las herramientas para eso. Entonces creo que ese es el gran éxito de plataformas como Amazon, es que permite acompañarte a hacer ese Mm. crecimiento mucho más amigable. Me parece interesante como este punto de decir, si lo que tú quieres es empezar una marca y montar un local, una tienda, eh, pues tienes unos costos y unas barreras de entrada complejos, Sí. que además en la mayoría de los casos lo tienes que hacer solo. Ahorita en un rato más nos cuentas de la experiencia que ustedes tienen ahora abriendo también tiendas en físicas. Versus, ¿no? O sea, hacerlo en línea que uno te reduce un montón de costos y dos, te da acceso a herramientas y a cierto acompañamiento. Que ahora sí nos estabas platicando tú, ¿no? Nos ibas a platicar, Marco, de este acompañamiento que empezaron a tener en Amazon en el programa de Strategic Account Management, ¿no? Y Sí. cómo eso les... ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? Cuéntame. Me gustaría nada más complementar un poquito lo que decía Luis, y es que sí tiene mucho sentido. O sea, si vas a empezar, Ajá. por ejemplo, nosotros antes o sea, cuando hace 15 años, si vendías online, tienes que estar buscando quién, o sea, cómo tener acceso a envíos, ¿no? O sea, con precios competitivos y demás. Que, por ejemplo, eso ya está resuelto. Entras en Amazon y ya Amazon te da la guía de envío a un Ujú. precio súper competitivo. Entonces, esas herramientas ya las tienes resueltas desde el día uno. Ya un poquito más avanzados, tomando ya el contexto de cuando empezamos a entrar a este programa que se llama Strategic Account Management,
entramos con una manager que se llama Ale Morales, que ella se encargó de darnos un acompañamiento semanal con ciertos objetivos muy puntuales, ciertos KPIs que ella ya sabía que funcionaban, ¿no? Para poder escalar el negocio. Y entonces, pues cada semana nos jalaba tantito de las orejas, o sea que, oye, ¿qué pasó? Ya subieron tantos SKUs, ya métanle un poquito más de inventario. Nos abrió también acceso a otras herramientas como en su momento se llamaba OnSite, pero ahora creo que se llama Amazon Flex, que es la posibilidad de enviar Prime, pero desde un almacén remoto, etcétera. Entonces, nos abrió a muchas herramientas y nos dio guía para poder ir haciéndote de esas herramientas y que puedas escalar. Crecimos, o sea, de un año a otro a través de este programa, como 800%, o sea, sí empezamos a vender Como loco. Sí, como loco. Hubo un día que 3 de marzo, creo, le decimos 3 de Ok. marzo no se olvida, Ya, porque me entramos encanta. con Ale Morales, nos metió a un deal, un domingo, y Josué, que es el que estaba dándole mucho seguimiento del equipo, le hablo así el domingo a las 11 de la mañana y le digo: "Oye, Jos, ¿qué pasó? O sea, ¿están bien los datos?". Y me dice: "Sí". Y le digo: "¿Pero por qué estamos vendiendo tanto? No había pasado nunca". O Wow. sea, sí tuvimos un despegue así súper, súper marcado ese día. Habíamos entrado a un deal y logramos posicionarnos dentro del home como una de las ofertas súper destacadas de Amazon, y vendimos una cantidad así brutal. O Qué sea, loco. sí, sí, sí. O sea, esa es la única llamada de negocio que quieres tener un domingo en la mañana, ¿no? O sea, como esa es la única, es el único bomberazo que quieres como emprendedor. O sea, que es suceda, que ¿no? ves tu Seller Central y así, ¿qué es esto? O sea, está mal, ¿no? O sea, ¿a qué dar, no? Se equivocaron por 2 ceros. Sí. No, sí, 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 fuertísimo, fuertísimo, sí. Ah, wow, qué increíble. Y esto, o sea, uno, digo, creo que rescatar y quizá como cerrar un poco esta parte de lo que decías, ¿no? Este acompañamiento y estas herramientas que permiten a alguien que está vendiendo en línea, que está usando una herramienta como Amazon, no tener que caminarlo solo. Porque si no hubieran tenido ustedes este Strategic Account Management de apoyo y como este programa de aceleración, pues quizás ese crecimiento hubiera sido mucho más lento, no hubieran tenido metas, por ejemplo, de los SKUs que decías ahorita. Hace rato nos decías, empezaron con 2 t-shirts, ¿no? O sea, con Sí. 2 modelos diferentes. Quizá si no hubieras tenido un incentivo de alguien que supiera, pues no hubieras llegado a la cantidad de productos que Claro. tienes ahorita, ¿no? Entonces, uno, me parece muy interesante como esta guía porque no es tan intuitivo, saber, o sea, no sé, tú como empresa de moda, por ejemplo, eso de la cantidad de producto, ¿no? O sea, Sí. qué tan intuitivo es decir, oye, vamos de 2 a hoy no sé cuántas prendas ofrecen, pero pues una cantidad enorme. Sí, como cerca de 3000 SKUs. Pero, o sea, al final yo creo que sí están las herramientas, ¿no? Obviamente este programa, que también es parte es otra herramienta, te ayuda a navegar esas herramientas. Lo más probable es que si estás ahí, obsesionado y googleando y demás, o sea, como de que cómo puedo obtener, no sé, más ventas dentro de Amazon, vayas encontrando tutoriales o podcasts como este, contenido que te pueda ayudar. Lo que sí es que a nosotros, por ejemplo, tener estas juntas semanales donde te jalaban un poquito las orejas, o sea, al final es un beneficio Claro. para los 2, ¿no? O sea, para que vendas más, ¿no? Sí, sí, todos ganan. Entonces, de hecho, tomando un poco ese ejemplo de Ale Morales, nosotros el siguiente año, 2026, vamos a implementar un programa de influencers, Strategic Influencer Management. O sea, como para tratar de desarrollar influencers para que crezcan con lo que ya conocemos de los influencers con los que trabajamos, cosas que funcionan. O sea, estarles jalando un poquito las orejas de, oye, Yeah. sube, inspirados mucho en Ale Morales y en... Su legado, sí. Pero es increíble porque y lo platicamos un poco antes, pero no sé cómo te sientes tú ahí, Luis, porque es un poco, pues esa trascendencia de, oye, Amazon es una herramienta, es una plataforma muy amigable y que apoya mucho a los emprendedores en México, pero ahora ver que los emprendedores dicen, oye, esto nos sirvió a nosotros,
usémoslo y repliquémoslo hacia afuera. A mí, si yo estuviera en sus zapatos, o sea, a mí me inspiró, ¿no? Y me pareció muy padre. Me imagino que estar de su lado es inspirador porque realmente es que tu lógica y que tu trabajo trascienda. Claro, y el impacto social justo que puede tener ese tipo de iniciativas yo creo que es algo increíble. Entonces, muy bien hecho por el lado de Marco. Y algo que justo que Marco platicaba, y yo creo que es muy interesante, es esa alienación entre cómo haces la parte de la estrategia con la ejecución y cómo justo plataformas como Amazon o ahorita el programa que tienen no es querer hacer todo al mismo tiempo y de una manera desordenada, porque decía justo Marco de que a la hora que quieres crecer, tienes esa ambición y esa hambre de que, ok, voy a lanzar todos esos productos, voy a tener todos los productos que pueda, por ejemplo, en el Fulfilled by Amazon. No todos los productos tienen que estar todo al mismo tiempo. Entonces vas a hacer la publicidad y principalmente el tema que comentábamos, luego que es difícil ir escalando cómo manejas el flujo de efectivo, entonces tienes que hacer ciertas elecciones. Entonces yo creo que algo también del éxito es de marcas eh, como la de Marco de John Spears, es cómo podemos nosotros hacer esas elecciones y ir creciendo de forma que no nos, no queremos dar el paso como correr antes de caminar, ¿no? Entonces vamos a ir creciendo, necesitamos ser muy estratégicos hacia dónde vamos a crecer, cómo vamos a invertir, en qué momentos vamos a invertir, qué productos sí quiero tener con Prime, qué productos a lo mejor yo puedo ir creciendo de manera un poco más orgánica. Fíjate que justo quiero como hacer doble clic y ahorita regreso que tú nos lo cuentes de la parte de la experiencia, pero desde la parte de la estrategia, digamos, y enfocándonos en la escala, ¿no? O sea, digo, ahorita Marco nos contó algo brutal, o sea, pasar un crecimiento del 800%, cualquier empresa en el mundo, ¿no? O sea, levanta la mano, ¿no? Dije, oye, ¿te gustaría tener un crecimiento del 800%? Este, pero esto implica que, o sea, esto también puede ser bien negativo para una empresa si no está bien preparada, Sí. si no se actualiza, si no, yo recuerdo un caso que tuvimos en el podcast hace tiempo de una emprendedora que salió en Shark Tank, ¿no? Y sus ventas se multiplicaron como loca de la noche a la mañana y ella hacía las galletas en su casa, literal, en su cocina, y tronó, o sea, tronó porque la cantidad de pedidos no pudo alcanzarlos, no tuvo las plataformas para la distribución y la logística y demás, y ya luego se recuperó, pero pasó mucho tiempo que pues, no podía hacer el fulfillment, ¿no? O sea, el cumplimiento de todos los pedidos y demás. Entonces, cuando empiezas a tener esos crecimientos y esa escala, tienes que empezar a hacer cambios en procesos. Por eso al principio tú nos decías que los procesos de la tienda eran complejos, pero pues los de la escala también. ¿Qué le recomiendas a los emprendedores que se fijen o que vayan como alineando en el momento que empiezan a escalar y empiezan a tener un crecimiento pues más exponencial? Yo creo que uno es, y, y voy a hacer un poco, es un comentario muy financiero, pero creo que es muy, muy importante, pero creo que el tema del manejo del flujo de efectivo es bien importante, porque si tú quieres crecer y quieres hacer una inversión en las operaciones, pero para poder hacerlo te estás apalancando demasiado y algo no sale como estabas esperando, es ahí a donde a lo mejor no te recuperas, ¿no? Entonces, en esa parte de ir escalando, creo que lo que es muy importante es identificar cuáles son esos productos de ese nicho en donde sí tenemos como el que nosotros le llamamos el right to win, ¿no? Como el derecho de ganar. ¿Qué podemos ofrecer a los clientes que es diferenciado, que realmente que debería ser comprar mi producto y no algo más? Y en esos productos, que a lo mejor no es el portafolio completo, es un producto, es una porción de ese portafolio, ahí irlos creciendo de una manera mucho más ordenada, que es primero tener las bases correctas operativas, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de entregar rápido a los clientes, tener una posibilidad de cómo prepararnos para el éxito, ¿no? Si me piden más productos, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Con qué tiempo? Entonces, y a medida que esa fórmula va funcionando y pones los recursos, tanto la parte operativa como esa parte de publicidad, los precios, promoción, toda esa alineación, una vez que va a funcionar, entonces ya lo empiezas a crecer. Pero creo que la limitante o lo que determina justo es qué tan rápido o qué tan abrangente va a ser,
es la parte más bien financiera del flujo de efectivo para no tratar de correr y hacer todo al mismo tiempo. O la gente se emociona y dice, oye, me funcionó súper bien. Y a lo mejor están trayendo productos importados. Decía, "Ah, yo traía un contenedor, ahora voy a traer 20 contenedores". Bueno, ya después, ¿qué haces con Claro. todos esos contenedores, no? Creo que ese es esa alienación de la parte financiera con la parte operativa, con la ejecución, es a donde está el éxito para... Me decías que perdón porque te ibas a hacer financiero, pero creo que es importante, o sea, creo que es importante destacar estas áreas que de repente luego no salen en los podcasts, en esas conversaciones, son más técnicas, pero la verdad es que si te enfocas solo en el crecimiento de la marca o en el crecimiento y no tienes una claridad financiera, pues no va a ser sostenible, ¿no? Luego, luego, luego hay el error, a mí me pasó con otro negocio que tenía, dices, bueno, este mes tuvimos récord de ventas, ¿no? Pero el costo de esas ventas fue altísimo y perdimos más dinero de lo que habíamos perdido. O sea, yo tenía un food truck, digo, hace muchos años, y costaba ir a los eventos, y costaba mover el camión, y costaba, entonces, pues, no todo es rentable, ¿no? O sea, no todos los eventos y no todos los esfuerzos son rentables, entonces, pues, vender más no siempre significa estar creciendo como negocio. Entonces, creo que es un gran consejo. Yéndolo a tu experiencia, o sea, este crecimiento del 80% que han ido sosteniendo, o sea, eh, digo, uno, reforzar este punto si fue parte de su experiencia, pero dos, ¿cómo se llama? ¿En qué otras cosas nos deberíamos de fijar cuando empezamos a escalar? Pues mira, yo creo que lo que comenta hace mucho sentido y a lo mejor puedes, o sea, por ejemplo, dentro de Amazon hay herramientas donde puedes ir descargando tus ventas y reportes, de estacionalidad y demás. Entonces, puedes ir, o sea, malabareando, en qué momento debo de tener mucho más inventario, en cuál no, si el año pasado tuve deal, si este año no tuve deal, si viene la temporada. Entonces, todos esos reportes los descargas, de hecho, te da hasta gráficas y todo. Entonces, puedes irte, o sea, viendo a través de esa parte y tomando, pues, las decisiones necesarias para respaldar en ese sentido. A nosotros en lo personal, o sea, hablando un poquito más como de la experiencia, o sea, lo que sí nos ha pasado, nosotros fabricamos todo en México, ¿no? Ujú. No, o sea, no es algo que presumamos como Sí, no es un punto de venta, diferenciador, ajá. pero sí nos gusta, o sea, saberlo, ¿no? Y si, por ejemplo, lo que sí nos gusta es que la gente pregunte como de que, ¿de dónde es la marca, no? Y, o sea, como de, y le dices, es de México, y que se sorprenda como de que, órale, Muy pensé que padre. era de otro lado. Entonces, como una sorpresa grata, ¿no? Entonces, el problema que llegamos a tener cuando, las ventas se disparaban o cosas así, es que saturamos nosotros a nuestros proveedores. Entonces, hay un lead en el que te empiezas a quedar sin inventario porque ya su capacidad está rebasada, ¿no? Y es un happy problem, ¿no? Pero al final de O cuentas, sea, sí, hasta el punto en el que no le cumples al cliente, o sea, que justo ese era mi siguiente punto. O sea, al final de cuentas, el inventario tú lo mandas a fulfillment, ¿no? A Prime. Y entonces es difícil que le falles al cliente porque el inventario ya está ahí. está. Entonces, el lead time en el que resurtes es o sea, a lo mejor estás dejando lana sobre la mesa Ya. que debiste haber tenido más inventario, pero pues tuviste este happy problem de unas ventas o un domingo o pero bueno, ya ese es un problema que ya te encargas de resolver, pero las ventas están ahí, los clientes están tranquilos, están a gusto porque el producto les va a llegar porque Amazon es quien se encarga ya de despacharlo, ¿no? Ya. Entonces, pues sí, o sea, básicamente es estar teniendo, pues, noción de qué estás vendiendo, dónde está, cuándo, en qué momentos y demás, y tomar acción para el futuro, ¿no? Me encanta. Oigan, les quiero preguntar un poco qué sigue, ¿no? O sea, qué sigue desde el lado de vista de John Lepard, de mantener este crecimiento, de explorar nuevas herramientas, nuevas fronteras, y qué sigue en Amazon para seguir ayudando a más emprendedores y emprendedoras mexicanas a escalar, ¿no? ¿Qué herramientas, qué programas, qué más podemos, o qué hay ahorita, y qué podemos ver hacia el futuro? Entonces, primero tú, Marco, cuéntanos,
Bueno, eso, como qué están pensando ustedes hacia el futuro, en qué están invirtiendo ahorita o en qué se están esforzando ahorita para el futuro de la empresa y de la marca. Mira, ahorita estamos enfocando muchos esfuerzos a fortalecer la marca, o sea, Ujú, como nombre. Estamos, te digo, mucho con el tema de influencer, claro. mucho de posicionamiento, muchos ads, etcétera. Lo que queremos es expandirnos hacia Estados Unidos, obviamente utilizando las herramientas de fulfillment by Amazon, porque, pues, es lo que decíamos al principio, ¿no? Invertir en infraestructura para despachar allá y demás, eh, va a ser súper caro. Entonces, preferimos utilizar o sea, un hub de allá de en Estados Unidos, mandar el stock allá y que se despache solo, ¿no? Entonces, lo que sí es que, o sea, sabemos que Estados Unidos es un mercado mucho, mucho más competitivo. Mira, Entonces, sí queremos llegar fortalecidos, con presencia de marca para que, o sea, poder replicar el éxito que estamos teniendo acá. construir una base más sólida acá Más para que te sostenga ese crecimiento. Sí. O sea, utilizar las herramientas para que lleguemos, o sea, ya a despachar y vender como mantequilla, pero sí con más solidez de marca, ¿no? Me encanta. Y Luis, o sea, ¿cómo ves esta perspectiva de crecimiento y cómo están ustedes pensando hacia adelante ayudar a más emprendedores a escalar, como el caso de John Lepard? Sí, claro. Creo que lo que está interesante en el caso de Amazon es que estamos desarrollando desde diferentes frentes, ¿no? Y uno es, estamos simplificando la parte de envíos, dando más opciones de envío a los sellers, ya sean grandes o chicos. Estamos también simplificando la parte de métodos de pago para los clientes que vienen a Amazon, que por ejemplo puedan pagar con efectivo, pueden pagar con la app, pueden pagar a meses de intereses. Eh, También estamos simplificando la otra parte que es cómo damos a conocer los productos. Entonces, toda la parte de advertising, de por ejemplo, Sí, justo no sé. sugerencias de cómo hacer nuestra página de detalle, que luego un dato curioso es que uno pensaría que, por ejemplo, la mayor driver de las compras o de las ventas es la parte de precio. Precio es secundario a la información de la página de detalle del producto. Ok. Entonces, cuando entras a la página de detalle del producto, que haya las fotos estén bien, que haya un video de la marca, que expliquemos por qué esa marca me va a cumplir la necesidad y las expectativas que yo tengo. Tener una buena página de detalle es súper importante. Algo que hace justo muy bien John Leopard y Marco con su equipo es desarrollar esa parte de asegurar como los basics, y eso es justo a donde Amazon está enfocado, que es con inteligencia artificial, cómo podemos hacer sugerencias proactivas en la página de detalle, crear videos de demostración del producto, que luego suena muy sencillo, que es tener el producto, abrirlo, mostrarlo, diferentes ángulos, que a lo mejor si eres un emprendedor nuevo, no vas a tener tal vez un equipo que te pueda dar esa guía de cómo tienes que tomar la foto de tu producto. Claro. Entonces Amazon está invirtiendo en esas herramientas de inteligencia artificial tanto para generar ese contenido en la página de detalle como también lo que llamamos Brand Stories. Y yo creo que hace ese tipo de automatización de cómo hacemos todavía más sencillo ese proceso de poder vender en línea, es a donde Amazon está poniendo mucho enfoque y mucho esfuerzo. Me encanta porque obviamente la inteligencia artificial ha sido pues de los temas más en boga en los últimos 2 años. Es un tema del que hay mucho que hablar, pero me encanta escuchar usos de la inteligencia artificial enfocados a el beneficio de emprendedoras, emprendedores y todas las comunidades que pasan alrededor. Ahorita hablas tú de los proveedores y demás. Ahorita no entramos mucho en ese detalle, pero el hecho de que este tipo de acciones seguramente impacten, ¿no?, a toda la red y a toda la comunidad de productores mexicanos, de vendedores, los mismos influencers que también son emprendedores de alguna manera, me parece que es muy inspirador y nada, me levanta mucha curiosidad para seguir hablando de eso en el futuro. Estimados, les quiero agradecer muchísimo, Marco, Al Luis, contrario. muchas gracias por esta conversación. Yo creo que el caso de John Lepard, un caso nuevo para nosotros en Disruptivo, es algo del que seguramente te vamos a volver a buscar. Sí. Vamos a seguir platicando, te vamos a querer hacer muchas más preguntas, porque es realmente un caso que vale la pena compartir y mencionar y que estoy seguro que vas a inspirar a muchísimos No, hombre, emprendedores. pues Muchas al gracias, Marco. contrario, muchas gracias. Para mí es un placer, me encanta hablar de este tema, me fascina. Y nada, compartirlo con ustedes, un placer. Muchísimas gracias, Luis. Pues también te agradecemos mucho porque realmente te voy a decir,
yo cada vez he sido un poco más escéptico con tratar de promover estas ideas de escala y de crecimiento exponencial. Sin embargo, hoy creo que lo hemos planteado desde un punto de vista muy realista, del cual sí pequeñas y medianas empresas en México pueden aspirar a un escalamiento sostenible, sano, sin necesidad de levantar muchísimo capital y que luego vivas nada más para el inversionista, sino una escala a través de las ventas, a través de la construcción de un negocio sólido, ¿no? Que mencionabas. Te agradezco mucho esta perspectiva y acompañarnos en esta. No, gracias a ti. Encantado de poder participar y creo que, como dices, hay un potencial enorme en México. Y creo que necesitamos más gente como Marco que crean en el potencial, vean la oportunidad y vayan y lancen. Eso es lo que necesitamos para seguir creciendo. Excelente. Muchísimas gracias a los dos. También quiero agradecerle muchísimo al equipo de Disruptivo que estuvo atrás de la producción de este episodio y por supuesto al equipo de Amazon Marketplace por ayudarnos por la co-creación de esta serie de Ponle una sonrisa a tu negocio podcast y todo el esfuerzo que hay detrás de esto. Recuerden que estamos en esta serie junto con Amazon para traer más sonrisas a los negocios, a los clientes, a los emprendedores y a todas las comunidades que hay alrededor de estas emprendedoras y emprendedores que aprendieron y están aprovechando la profesionalización en su estrategia digital para impulsar su crecimiento. Muchísimas gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos en este episodio. Compártanlo, promuévanlo, dejen los comentarios en todos los contenidos para que sigamos creciendo y llevando a más emprendedoras y emprendedores mexicanos a ponerle sonrisas a sus negocios y por supuesto a todos nosotros. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de esta serie aquí en Disruptivo. Hasta luego.